7 de la mañana con 25 minutos, como lo habíamos adelantado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo Otto Sonnenholzner, él es candidato a la presidencia. Muy buenos días, economista. Le preguntábamos justo hace un ratito si prefiere que le digamos economista o doctor. Otto, por favor, gracias, así me llamo. Otto, a sus órdenes. Buen día. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Y precisamente quiero iniciar con aquello. ¿Quién es Otto? Otto es un ecuatoriano de 40 años, padre de 3 hijos, casado con Claudia, que tiene la capacidad, la preparación, pero sobre todo las ganas de sacar al Ecuador de esta crisis. Nos comentaba que ha sido bastante arduo esta temporada de campaña que está iniciando no formalmente, pero ustedes ya están haciendo recorridos. Ayer dijo la Policía Nacional que iba a entregar custodia policial a los 8 binomios. Queríamos primero preguntarle si vino acompañado ya con la custodia. No, mire, nosotros le agradecemos mucho la iniciativa a la Policía Nacional, valoramos mucho su trabajo, los vamos a respaldar, pero creemos que en este caso y en estas circunstancias su presencia es más importante en los barrios, en las calles, que en nuestra campaña. Bien, y precisamente sobre la seguridad, Otto, ¿cuál es el plan de trabajo? Veíamos algunas iniciativas dentro de lo que se presentó al Consejo Nacional Electoral, pero digamos esta acción más destacada que usted considera de su plan de trabajo. Nosotros hemos definido nuestra propuesta en 3 ejes: paz en las calles, plata en los hogares y progreso para las familias. En paz en las calles estamos hablando de nuestra propuesta de seguridad. Sabemos que la única forma de retomar la seguridad en nuestro país es controlando las cárceles. Si no hay control de las cárceles, no habrá paz en las calles. Lo vamos a hacer implementando tecnología, pero además separando a los prisioneros según su peligrosidad. Hay personas que representan un riesgo muy alto para nuestra sociedad y merecen estar en un régimen mucho más estricto. Ese lo vamos a crear y lo vamos a implementar. Luego, no habrá paz en las calles si no controlamos las armas. Hay que desarmar a los delincuentes y armar y equipar adecuadamente a la fuerza pública. Lo vamos a hacer utilizando la tecnología de inteligencia que está disponible para el gobierno ecuatoriano, que hay que traerla. ¿Por qué? Porque la única forma de lograr ese objetivo, de desarmar a los delincuentes con éxito, es estando 5 pasos adelante de ellos y no 3 pasos atrás, saber exactamente quién les vende las armas, por dónde entran, cómo las pagan, dónde las guardan, y golpearlos ahí, en su armamento y en su bolsillo, para luego de eso devolverlos a la condición de inferioridad en la que tienen que estar en relación a la fuerza pública. Hoy, desgraciadamente, en muchos lugares del Ecuador, el crimen, los grupos del crimen organizado están mejor equipados y mejor organizados que nuestro Estado, que nuestra fuerza pública. Adicionalmente, en el eje de seguridad, hay que respaldar a quienes combaten el delito, no solo a los miembros de la fuerza pública con equipamiento, con entrenamiento, sino también a esos jueces y fiscales honestos, que sí los hay, que se están jugando la vida por derrotar a los delincuentes. Les vamos a garantizar su seguridad y en casos extremos, cuando no podamos darles esa seguridad en el lugar de trabajo, a ellos y a sus familias, vamos a permitir que los métodos telemáticos de trabajo sean una alternativa temporal para que puedan despachar desde cualquier lugar con seguridad. Pero, candidato, pregunta sobre lo que usted está diciendo, de controlar las cárceles con tecnología o evitar que las armas ingresen. Eso se ha hablado mucho, pero hay un problema latente en el sistema penitenciario, que lo han dicho públicamente, y es la corrupción. Porque hay muchos funcionarios penitenciarios, agentes penitenciarios que son cooptados por estas mafias. ¿Cómo evitarlo? Ahí es donde entra la tecnología. La tecnología limita la discrecionalidad del funcionario penitenciario. El rato que hay escáneres, el rato que tenemos inhibidores de señal. Hoy, discúlpenme, y ustedes lo saben, muchos delincuentes tienen mejor conectividad en la cárcel que nosotros en nuestras casas. Entonces, escáneres, inhibidores de señal, sistemas de videovigilancia con capacidad biométrica, control de apertura y cierre de puertas a distancia y de forma automatizada para reducir la discrecionalidad del funcionario penitenciario. Pero en general, adicionalmente, hay que hacer pruebas de confianza de forma permanente para poder detectar a tiempo y poder sancionar y separar a esos malos elementos que son parte, cómplices de esta crisis de inseguridad. ¿En tan poco tiempo se logrará hacer aquello? Y quisiera también que nos precise si se tiene tal vez este plan de la construcción de las cárceles, cuántas serían, dónde serían, con qué presupuesto. Parte de la construcción de las cárceles de máxima seguridad, estas son cárceles más pequeñas. Como la de la Roca sería. Pero con mejores condiciones tecnológicas y mucho más seguridad y sobre todo lejos de zonas urbanas, ¿ya? ¿Dónde, por ejemplo? Sectores aledaños a ciudades, pero lejos de las zonas urbanas. Tenemos ya algunas propuestas. Tienen que estar ubicados, digamos, estratégicamente por zonas geográficas, pero lejos de las zonas urbanas, porque estar cerca de zonas urbanas representa también factores de riesgo para la población principalmente y dificulta el control. Las cárceles de máxima seguridad se construirán, son de aproximadamente entre 500 y 1000 personas
1000 prisioneros por cárcel. Vamos a hacerlo con alianzas público-privadas para que la inversión la hagan terceros, ¿ya? Y podamos financiarlo, además se haga a tiempo, con la urgencia que amerita. La inversión en tecnología en las cárceles existentes es algo rápido, eso es algo que no puede demorar demasiado. Yo creería que esos 15 meses son suficientes para implementar la tecnología en las cárceles existentes, pero también para dejar finalizada la construcción de las cárceles de máxima seguridad. Candidato, sí, justamente eso. Estas cárceles que usted dice que son más pequeñas, ¿cuánto tiempo se demorarían? Y otra cosa, según lo que le entiendo, entonces habría que trasladar presos de máxima seguridad actualmente a otras. Por ejemplo, alias Fito, ¿debería salir de la penitenciaría litoral a otra cárcel? Toda persona que represente un riesgo real para la seguridad y la vida de los ecuatorianos tiene que estar bajo un régimen de máxima seguridad. Toda persona que haya atentado contra la vida de otro ser humano, toda persona que haya cometido violación, esos delitos execrables, esos delitos injustificables, merecen un tratamiento mucho más estricto en materia de la seguridad, merecen restricciones de acorde al riesgo, a la amenaza que ellos representan para los ecuatorianos. Y en estos 16 meses que va a tener el gobierno, ¿alcanzaría a estar ya alguna de estas cárceles o es un proyecto dejado para el nuevo gobierno? Deberíamos de poder terminar una al menos de esas cárceles y lo vamos a hacer bajo el régimen de emergencia. Discúlpenme, estamos en una emergencia de seguridad y necesitamos con urgencia esa infraestructura. Bien, y ahora hemos leído en su plan de trabajo que usted pone que se va a modernizar el marco jurídico y el sistema de justicia. ¿Cómo llega a la Asamblea Nacional para hacer este tipo de reformas? También hemos visto pues en sus propuestas reformas para celeridad en la justicia, el tema sobre todo de justicia. ¿Cómo llega a la Asamblea? Hemos conversado en estos días con autoridades del sistema judicial, tanto de fiscalía como a nivel de jueces. Y sabemos que es mucho lo que se puede avanzar en tecnología, sobre todo para evitar las mañas, las trampas que se utilizan para amañar la justicia. Por ejemplo, los concursos, los sorteos para las salas. Eso se puede hacer con tecnología, por ejemplo, tipo blockchain, para que esté totalmente blindado, para que no pueda ser vulnerable, ¿verdad? Muchas de esas cosas vamos a implementar de la mano del sistema judicial. Sobre la Asamblea, efectivamente, nosotros vamos a tener un bloque importante en la Asamblea. ¿Con cuántos piensan llegar? La ciudadanía hoy nos está dando un respaldo, nos está poniendo en segunda vuelta y vamos a tener un bloque importante en la Asamblea que debe de superar, estar entre los 30 y los 40 legisladores. Sin embargo, nadie va a tener mayoría. Nadie va a tener mayoría. Entonces, ¿cuál es la única forma de tener gobernabilidad? Haciendo una gestión que la ciudadanía sepa valorar, teniendo un gobierno que se dedique a resolver problemas de los ciudadanos, no a bronquearse, a pelearse entre políticos, que eso nada le trae a la gente. Lo que necesitamos es un gobierno que dé resultados. Un gobierno que dé resultados es un gobierno que tendrá respaldo ciudadano. Y un gobierno que tiene respaldo ciudadano tiene gobernabilidad y puede impulsar reformas. En caso de que la Asamblea tome una postura absurda que se quiera convertir en un obstáculo para el desarrollo del país, tendremos siempre la alternativa de regresar a la ciudadanía en la forma de la consulta popular. 40 asambleístas es un bloque bastante bueno, pero de sus candidatos, ¿nos puede dar aunque sea unos 3 nombres? Nosotros tenemos candidatos que representan causas importantes, ¿ya? Tenemos a Natalie Pernet defendiendo los derechos de las mujeres, tenemos a Karina Zubía defendiendo la legalización de las tierras, que es una cosa que vamos a impulsar desde la Asamblea para darle estabilidad, darle seguridad a las familias que hoy no tienen un título de propiedad. Tenemos asambleístas en Guayas como Andrés Merino, que va a defender las causas del emprendimiento. Tenemos asambleístas en Pichincha como Santiago Seas, que defenderán la libertad de expresión. ¿Pedro Pablo Duarte también va a ser candidato? Pedro Pablo es parte importante de la campaña. Todos saben que es un apreciado amigo. Hemos empezado este proyecto hace 3 años. Tuvo una gran participación en la alcaldía de Guayaquil y hoy lo necesitamos impulsando esta campaña. ¿Y sería ministro entonces si usted gana? Esperamos contar con Pedro Pablo y muchas personas de su capacidad, de su honestidad para impulsar este proyecto. ¿Acuerdos con otras tiendas políticas? Bueno, impulsamos nosotros, no desde la perspectiva de que sea un acuerdo de partidos, sino desde la intención de disminuir la dispersión, impulsamos diferentes alianzas que conformaron o terminaron en la Alianza Actuemos. Una de esas organizaciones, por razones internas administrativas, no pudo oficialmente formar parte. Sin embargo, les recuerdo que este no es un proyecto de partidos, este es un proyecto de ciudadanos. Aquí los partidos que han aceptado participar lo han hecho bajo la lógica de que vamos a anteponer siempre los intereses del Ecuador por delante de los intereses personales, por delante de los intereses partidistas. Yo no milito ni soy parte de ninguno de esos partidos, pero hemos logrado un liderazgo que nos ha permitido unificar este esfuerzo para presentarle la mejor propuesta al país. Y en otros temas, salud, educación, en el plan de trabajo hemos visto mucho estas palabras
promover, fortalecer, Así pero es. no crear, no generar. ¿Cómo es, más bien, cuál es la propuesta? Es un gobierno de 15 meses que tiene 3 ejes, ¿verdad? Entonces le decía, paz en las calles, el primer eje, que es el que ya hablamos. Plata en los hogares. Eso tiene que ver con reactivar la economía, ¿ya? ¿Cómo? Desde la inversión pública. Yo sé que los recursos no sobran, no abundan, pero sí hay espacio para invertir aproximadamente en recuperar infraestructura deteriorada entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Hemos identificado recursos en multilaterales, sabemos que es posible hacerlo. Con esa plata podemos generar decenas de miles de empleos que hoy tanta falta hacen para que los ecuatorianos dejen de estar buscando oportunidades en otra tierra. Y lo hacemos así, porque si yo les digo a ustedes, con la excepción de temas puntuales en donde ya vamos con proyectos listos, decirles que vamos a empezar desde cero a hacer otras obras va a ser complicado, ¿ya? En lo de las cárceles hemos avanzado, tenemos ya empresas que se dedican a eso, pero en otros temas es complicado porque el tiempo te come, ¿ya? Se te va en planificación, se te va en diseño, claro. ¿Verdad? Más que la burocracia son los procesos que tienen que hacerse para hacer un proyecto, desde los planes hasta los diseños, pasando por los estudios, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a invertir inmediatamente esos recursos? En la recuperación de la infraestructura pública deteriorada. Carreteras, hospitales, escuelas, UPCs, centros de salud. ¿Cómo? Haciendo que inmediatamente pintores, operadores de maquinaria, ingenieros, albañiles, carpinteros, artesanos tengan empleo en todo el país, readecuando, recuperando, repotenciando la infraestructura pública. Eso se puede hacer rápidamente. Eso puede poner rápidamente plata en los bolsillos de los hogares. Pero ¿y será necesario revisar impuestos como el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas? Ya se bajaron algunos tributos. Pero... Mire, para mí es un error el tema de la reducción del ISD. Yo sé que eso tiene un costo fiscal de casi 600 millones de dólares. Es mucha plata. Y entiendo que ya existían las exenciones, porque además yo las trabajé, para que no afecte gastos de salud, de educación, para que no afecte inversión extranjera, para que no afecte préstamos, para que no afecte inversión de insumos, importación de insumos para la producción. Todo eso ya existe. Con todas esas exenciones el ISD recauda 1.200 millones de dólares. O sea, habría reformas ahí. A mí me parece que el gobierno actual debería de actuar pensando en el país. Pero ¿y cuando si usted ganara? Bueno, tendremos que revisar la parte tributaria. Ahora sí te digo, no creo necesario en estas circunstancias, salvo alguna excepcionalidad, la creación de nuevos impuestos. Creo que se debe de fortalecer el esfuerzo que ya empecé en su momento para la transparencia fiscal. El Ecuador ya es parte del Pacto Global de la Transparencia. Yo firmé ese documento del 2019. Eso nos permite acceder a la información fiscal, tributaria, societaria de ecuatorianos en más de 140 países y poder detectar quién está escondiendo activos, quién está evadiendo impuestos, quién está lavando plata y poder no solo aumentar la recaudación tributaria, sino combatir la corrupción eficientemente. Usted dice, pues, restaurar estas infraestructuras deterioradas. ¿Cómo hacerlo cuando ustedes van a ingresar al plan de gobierno con un fenómeno del niño latente? Es decir, que, digamos, va a haber esa emergencia ahí. Si el fenómeno del niño tiene la magnitud, Dios no quiera, ¿ya? Muy grande, evidentemente los esfuerzos del gobierno se tienen que volcar a atender esa emergencia. Eso es como que usted me diga si mañana erupciona el Cotopaxi. Así es, ¿verdad? entonces... Estamos en un país de riesgos, esa es nuestra realidad, somos zona sísmica, somos zona de actividad volcánica, tenemos riesgos de inundación, estamos en un país de riesgos. Evidentemente, para ese tipo de emergencias y situaciones existen fondos en los multilaterales que son de libre disponibilidad y que se activan en esas circunstancias, de los cuales vamos a disponer inmediatamente. Pero sí les recuerdo que toda la atención y el trabajo de prevención lo tienen que estar haciendo ahora. Lo tienen que estar haciendo ahora. Y espero que lo estén haciendo, porque en noviembre el nuevo gobierno, si es que el fenómeno del niño impacta, estaría entrando con el agua al pecho, ¿no? O sea, ustedes van a revisar el actual plan, no es que van a crear uno nuevo. ¿De qué, perdón? Del fenómeno del niño, ¿no? No, señor. El gobierno tiene que implementar el plan de prevención, el plan que salva las vidas. ¿Cómo funciona? Le digo porque yo he manejado riesgos, crisis mucho más graves, ¿ya? Y tengo esa experiencia. Primero tienen que identificar las zonas que son de riesgo y ubicar a esas personas, porque hay que evacuarlas con tiempo, de forma oportuna, ubicarlas en refugios seguros y garantizar su alimentación. Esa es la parte más importante, salvar vidas. A la par tiene que estar haciéndose el mantenimiento de la infraestructura de riesgos, sistemas de drenaje, proyectos multipropósitos que pueden hacer que esto impacte de forma más leve o al menos reducir el impacto, ¿verdad? Entonces, eso se tiene que estar haciendo ahora. Ese plan es de ya. Si quieren, invítenme que les explico cómo se hace.
pero tienen que estar haciéndolo ahora, porque en noviembre ya es demasiado tarde. ¿Se pensaría ¿Ya? entonces Ahora, sobre esa ¿nosotros base? qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro plan? El plan de reactivación económica post-fenómeno del Niño, que implica ubicar los recursos, no solo para inversión directa, sino también para refinanciar, para apoyar principalmente a las zonas rurales de la costa, en donde están los principales cultivos de exportación del Ecuador. Más del 80% de nuestras exportaciones no petroleras, no mineras, salen de las 5 provincias que van a ser más afectadas por el fenómeno del Niño en la costa. Entonces, necesitamos ahí sí, y eso va a ser parte de nuestra estrategia, un plan de recuperación y reactivación económica. ¿Se pensaría tal vez quedarse con un poco del equipo de la actual administración del presidente Guillermo Lasso, esto teniendo en cuenta, digamos, que se tiene que dar una continuidad y en noviembre cambiar todo un equipo, un gabinete? Yo no discrimino a nadie en función de dónde ha trabajado. Yo valoro su esfuerzo según qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad. A mí las personas que hacen bien las cosas, hayan trabajado con fulano, mengano o perencejo, no me importa. Ahora, desgraciadamente este gobierno no le ha ido bien. A mí me hubiese encantado que las cosas estén bien. Si estarían bien, yo no me meto, me quedo en paz en la tranquilidad de mi hogar. Pero como está mal y a este gobierno le ha ido mal, porque no han hecho muchas cosas bien, pues evidentemente habrán personas que no podrán seguir en los cargos en donde han fracasado. Entonces, funcionarios del gabinete de Lenín Moreno podrían Señor, no me interesa dónde han trabajado. No me interesa. Los gobiernos no son sectas. Alguien decía que cuestionaban a mi binomio porque había trabajado con el señor Correa. Los gobiernos no son sectas. Uno no va a un gobierno a rendirle culto a un individuo. Uno va a un gobierno a servir a su país. Si tuviste la oportunidad de servir a tu país y lo hiciste con honestidad, demostraste compromiso, empatía, capacidad, ¿cómo podemos prescindir como ecuatorianos de ciudadanos cuyo trabajo vale la pena? Yo no discrimino a nadie, yo no soy sectario, ese es parte del problema del Ecuador. Aquí creemos que esto es una guerra entre políticos. Perdónenme, esto es una guerra de los ciudadanos que tenemos la oportunidad de servir contra los problemas que sufren los ecuatorianos. Esos políticos que viven peleándose entre ellos no nos han traído nada más que problemas. Quédense en su casa. Si quieren venir a ayudar, vengan a ayudar. Si quieren venir a bronquearse entre políticos por sus problemas de ego, de vanidad, por su impunidad, por su odio, no vengan, que hacen daño, lastiman. El Ecuador necesita a todos quienes tenemos la capacidad de salir de esta crisis unidos en un esfuerzo para sacar al Ecuador. Candidato, volviendo a hablar de las propuestas, la corrupción también preocupa mucho y ustedes estaban proponiendo una reforma a las empresas públicas. ¿Podría comentarnos de qué se va a tratar eso? Pero principalmente en materia de corrupción lo que necesitamos es nuevamente elementos que reduzcan la discrecionalidad. Por ejemplo, y esto también se va a encargar nuestra vicepresidenta, porque lo viene haciendo hace 10 años en Naciones Unidas, con éxito, sirviendo a más de 60 países, ahorrando cientos de millones de dólares. Si usted tiene sistemas de contratación pública que son vulnerables a la corrupción, manipulables, maleables, tecnológicamente lo puede mejorar, igual que lo que le decía en el sistema judicial. Herramientas como inteligencia artificial o blockchain hoy se utilizan en países como Perú con mucho éxito para transparentar la contratación pública. Pero adicionalmente, el Ecuador compra una serie de insumos en salud, en educación, etcétera, ¿verdad? Miles de millones de dólares al año. Si usted los hace como compra unificada, directamente a los proveedores, evita esta historia de que en un hospital pagan 5 veces más por lo mismo que en otro. Compramos una sola vez todo lo que necesita el país y lo distribuimos como corresponde, porque además hay otra cosa. A veces en un hospital sobra lo que en otro falta. Y como no están interconectados los sistemas de salud, en el uno falta, en el otro se pudre, se caduca. Todo eso se resuelve con tecnología, todo eso sirve para combatir la corrupción. Y eso es la parte de eliminar la discrecionalidad con tecnología. Pero adicionalmente, con controles tributarios, con controles de activos y un reforzamiento de la capacidad operativa y tecnológica de la UAFE y del SRI, podemos también combatir la corrupción. Pero lo de las empresas públicas, que eso llama mucho la atención. Porque hay dos cosas, perdóneme, que no se pueden esconder: la tos y el dinero mal habido. Y nosotros lo vamos a encontrar. En empresas públicas hay también problemas de corrupción, serios y graves, ¿verdad? Desde la administración de las eléctricas hasta empresas que están quebrando por mala administración, empresas incautadas, canales abandonados, a veces por mala gestión, a veces por corrupción, muchas veces las dos cosas juntas. Necesitamos administraciones eficientes que implementen métodos tecnológicos. Vea, Petroecuador, usted sabe que no tiene una contabilidad clara hasta el día de hoy. ¿Usted cree que se puede seguir así? Todo eso es parte de llegar hacia la transparencia.
Bien, y ahora ya como para ir finalizando, Otto, ¿usted cree entonces que llega a la segunda vuelta y con quién llegaría? No, yo no creo. Yo sé que estamos en segunda vuelta ¿Con quién y si entonces quiere ahora llegaría? le comparto las encuestas para que las publique. ¿Con quién cree que va a llegar a la segunda vuelta? Bueno, dejémoslo ahí. Lo que sabemos es que nosotros estamos en segunda vuelta. Hoy, evidentemente, las encuestas son, digamos, fotos del momento, pero nosotros recién estamos empezando con fuerza este trabajo, estábamos estudiando, estábamos fuera del país, vamos a meterle muchas más ganas en las próximas 6-7 semanas que quedan, sobre todo cuando arranque la campaña, vamos a consolidar esa intención de voto, siempre agradecidos con la ciudadanía y listos para servir al país. Un candidato contendiente, usted decía que usted es el candidato lógico, pero que eso no implicaba que iba a ganar. Nos habla de encuestas, más o menos de qué porcentaje se refiere usted. Mire, otro candidato, ese que yo soy el candidato Daniel Noboa dijo. a los candidatos les encanta hablar de mí, yo no sé qué es que tengo. ¿Será que les llegan las encuestas y están viendo de quién es que tienen que hablar? Nosotros sabemos que estamos en segunda vuelta, le agradecemos a los ecuatorianos el apoyo, porque yo en mi vida les he pedido el voto. Es la primera vez que participo en un proceso electoral. Es la primera vez que soy parte, al igual que mi binomio, Y con de una miras campaña hacia el política. 2025 también. Pero no personalmente, sino que estamos haciendo un proyecto de país, lo venimos construyendo hace 3 años. Esto no se... Mire, todo proyecto político que crea que las personas o los individuos están por delante de las ideas, no vale la pena. Aquí los individuos somos funcionales a los objetivos del país. Si en el 2025 yo sirvo para seguir impulsando este proyecto ciudadano de país, enhorabuena. Pero... si no soy yo, que sea ojalá alguien mejor que yo, porque para eso es la política, para ir formando nuevos liderazgos. Pero honestamente, ¿su plan está pensado para 5 años y medio? Nosotros construimos un proyecto pensando en las elecciones del 2025. Y ese proyecto es un proyecto de país a largo plazo, ¿verdad? Evidentemente, la clase política, por sus broncas, por su incapacidad de anteponer los intereses del país por delante de sus intereses personales, nos han traído hasta esta crisis. Todos, ¿ah? Ahora, no podemos hacernos a un lado, no podemos no entender que es urgente actuar. Alguien me decía, ¿por qué no te esperas para el 2025 y entonces haces un cogobierno completo de 4 años? Yo le decía, a ver, dile pues a una mamá, a una mujer que está pensando en migrar con su familia, que se espere, no 15 meses, un día más. Dile a un ecuatoriano que lo están extorsionando en su local que se espere un día más. Aquí no hay tiempo que perder y quienes sabemos que tenemos la capacidad debemos de estar dispuestos a actuar y los estamos invitando a todos a ser parte de este esfuerzo de actuar. Bien, muchísimas gracias nuevamente por su presencia aquí. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto estar con ustedes. Salud. Conversábamos con Otto Sonnenholzner, él es candidato a la presidencia de la República del Ecuador.